Yo vi que en Estados Unidos hay varios museos, no sé quién de ustedes ha podido ir a un museo de cera. Son lugares donde hacen estatuas de personas famosas, de figuras famosas. Y hay una de Shakira, de Michael. Tú lo miras y parece que están vivos. Hermanos, es increíble cómo estas personas han hecho un trabajo tan, pero tan especial y han logrado reproducir imágenes de personas que pareciera que ellas están ahí. Bueno, parece que tienen vida. Sin embargo, ahí no hay vida. Sin embargo, todos saben, hermanos, que eso es un montón de cera y un poco de pintura. En el interior de esas estatuas no hay nada, no hay vida. Hermano, eso me hizo recordar cómo se parecen esas figuras de cera, lamentablemente, a veces a algunos creyentes que aparentan ser creyentes y en realidad no lo son. Qué triste, ¿verdad? Personas que aparentan ser creyentes, pero en realidad solo es lo externo. Son religiosos que viven una vida cristiana superficial, enfocadas en apariencias externas, sin una verdadera transformación interior. Qué triste, ¿verdad, hermano? Es horrible irse al infierno desde una cantina, eso es horrible. Es horrible irse al infierno desde el mundo, pero es más terrible irse desde una iglesia local. Qué triste. Estar tan cerca a las puertas del cielo y al mismo tiempo tan lejos. Es por esa realidad, hermanos, que nosotros estamos explorando desde hace ya un tiempo estos sermones que están basados en Romanos capítulo 2, donde estamos considerando la condición en la que vive un religioso hipócrita. ¿De qué nos aprovecha que nosotros prediquemos un sermón como este? Y probablemente muchas iglesias hoy en día no se van a detener a predicar este tipo de cosas. Pero saben, este es el consejo soberano de Dios. Eso es lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y es relevante y es importante, hermanos, porque es más importante alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios que cualquier beneficio que pudiéramos tener nosotros en esta tierra. Entonces, ¿de qué nos aprovecha a nosotros conocer acerca de este tema? Nos aprovecha, mis queridos hermanos, para que hagamos hoy un examen de nuestra vida espiritual. Para que nosotros pongamos nuestras vidas a la luz de la palabra, y si nosotros por alguna razón descubrimos que estamos viviendo una religión falsa o una religión hipócrita, entonces podamos arrepentirnos a tiempo, hermano. Porque si tal vez tú no estás viviendo una religión hipócrita, tú puedes conocer lo que caracteriza una religión hipócrita para que no caigas en ese pecado. O sea que esto le sirve al creyente verdadero y también al que no. Y es mi deseo, hermano, con toda humildad y con todo amor, que al escuchar este sermón que es exhortativo, porque trata con el pecado, y eso, hermanos, el pecado no es lindo, yo espero que podamos recibir con un corazón humilde esta palabra. Recordemos que en el último sermón nosotros predicamos el primer punto, o el primer sermón de este mega sermón, de este sermón grande que tiene 3 puntos específicos. Y ahí nosotros estábamos predicando acerca de cómo el religioso hipócrita es aquel que suele poner su confianza en los actos externos, en las prácticas externas. Y recuerden, hermanos, que cuando leíamos el pasaje, considerábamos que Dios le estaba hablando primariamente y por extensión a nosotros hoy, pero primariamente le estaba hablando al pueblo judío, a estas personas que estaban confiando en la circuncisión como la garantía de pertenecer al pueblo de Dios y que le permitía al mismo tiempo a ellos vivir quebrantando la ley, vivir haciendo pecado, vivir haciendo lo incorrecto. Aún así ellos creían que eran merecedores de las bendiciones. ¿Se acuerdan? Que la carta de Pablo a los romanos fue escrita precisamente para una iglesia que estaba formada por judíos y por gentiles. Tenían que estar bien claros que no es tu práctica religiosa, no es un ceremonial externo lo que trae el favor de Dios sobre tu vida, sino un verdadero arrepentimiento y una fe genuina en Jesucristo, el Evangelio. Por eso lo que Pablo está haciendo aquí es demostrándole a esos religiosos
que ellos necesitaban el Evangelio. ¿Sabe? Como lo necesitamos todos nosotros, todo el tiempo, toda nuestra vida. Entonces, lo que Pablo les está diciendo aquí, miren, si ustedes están confiando en esas prácticas, en el hecho de que ustedes fueron circuncidados, ¿saben lo que es eso, verdad? A los niños judíos, al 8º día, Dios había mandado un pacto que había hecho con Abraham a que se circuncidara, se le cortara la piel del prepucio del órgano masculino de aquellos niños al 8º día, y esa era una señal de pacto, esa era una señal de pertenencia a Israel. Eres israelita, perteneces a Dios, eres el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos no podían tomar eso como una excusa para vivir en pecado. Porque si esos israelitas empezaban a vivir como querían, a vivir de una manera descompuesta, apartada del Señor, esa señal, ese acto externo se invalidaba, perdía su propósito, perdía totalmente su validez. Sin embargo, hermanos, de igual manera, nosotros traíamos esa idea, la traíamos a nuestro contexto actual y buscamos un ejemplo práctico en cómo hoy hay personas que también confían en actos externos religiosos, como es, por ejemplo, el bautismo. O como es, por ejemplo, pasar al frente y decir, yo acepto a Cristo. La confianza está puesta en el acto externo, pero no en un corazón transformado. Ese acto externo, si no nace de un corazón transformado, de un corazón regenerado, humillado, que ha venido en fe y arrepentimiento a Cristo, eso no sirve de nada. No, pastor, pero yo pasé al frente, sí, pero si tú vives alejado de Dios, si vives en el pecado, abrazando el pecado, eso que hiciste hace 2 meses atrás, 3 meses, 10 años, 20 años, no sirve de nada. Es que yo me bauticé, es que yo pertenezco al ministerio tal, al ministerio cual, es que yo soy el pastor, es que yo... No, lo que tú seas, porque no son los actos externos, no son nuestras obras lo que nos justifica delante del Señor, ¿verdad? Somos justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y para eso necesitamos desesperadamente la intervención de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación, al judío primero y al griego después. Entonces, si alguien cree que el hecho de que un día pasó frente a una iglesia para recibir a Cristo, o se bautizó, o que participa en determinado ministerio, y cree que eso le da licencia para vivir, hermano, de una manera pecaminosa, creyendo que a fin de cuentas ya soy cristiano. No, yo estoy en el camino del Señor, yo digo el favor de Dios, hermano, que se está viviendo en pecado. Y no es esa la manera en que vas a obtener el favor de Dios, es estando en Cristo. Tú lo que necesitas no es tanto las prácticas religiosas. Escuchen, voy a decirlo mejor. Tú necesitas estar en Cristo y eso te va a llevar a ti a tener expresiones externas verdaderas delante de Dios, agradables delante de la presencia de Dios. Tanto el bautismo como cualquier otra práctica religiosa, hermano, carece de valor si provienen de un corazón que no está en Cristo. Ese bautismo pierde todo significado y no puede justificar al pecador delante de Dios, pues no somos justificados por las obras, sino por la fe. Sin lugar a duda, una vida de desobediencia al Señor, amados hermanos, es cualquier cosa menos es ejercer fe en Jesucristo. No podemos de ninguna manera decir que somos hijos de Dios y vivir avanzando el pecado. Necesitamos depender de la gracia del Señor todo el tiempo. Pecamos, sí pecamos. Los creyentes pecan. Pero los cristianos no permanecen en el pecado. Los creyentes verdaderos vienen en arrepentimiento y en fe al Señor cuando han fallado, con corazón contrito, humillado. Y como aquel hombre fariseo que oraba al par aquel hombre publicano que oraba al par de aquel fariseo, reconoce con un corazón humillado su necesidad y su dependencia de Dios. Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Señor, sé propicio a mi pecador. Muy diferente a aquel fariseo hipócrita. Fariseo confrontado por el Señor en multitudes de ocasiones. Blanco por fuera, muy lindo ante los ojos de la gente, pero su corazón lleno de inmundicia. Y aquel se jactaba. Gracias, Señor, que no soy como ese.
porque yo diezmo, porque yo me ocupo de los pobres, las viudas, porque hago esto, porque hago aquello, porque hago lo otro. ¿Y qué dice el Señor? ¿Quién salió justificado de ti? El publicano, el rechazado, el que a los ojos de los judíos no valía nada, aquel que era socialmente inaceptable, pero que delante de Dios, con un corazón humilde, se quebrantaba y decía: tú tienes razón, Dios, yo soy un pecador, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y Él ha sido propicio a todos los que han llegado a Él en fe y arrepentimiento. Nuestra propiciación es Cristo, que ha sido dado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! Pero ven ahí en ese pasaje la imagen del religioso hipócrita. El religioso hipócrita, hermano, aunque yo digo de una manera amable, aquí no hay ninguno en todos los lugares. Pero también Dios tiene amor para ellos. También el Señor tiene un llamado para esta persona, para que se arrepienta y venga a la verdadera comunión con Él. Hoy vamos a ver, hermanos, otra verdad más importante en Romanos capítulo 2, versos del 25 al 29. Nos quedan dos enseñanzas, esta y probablemente la otra el próximo domingo, si Dios nos da vida. Pero ahora vamos a ver esta enseñanza importante que nos ayuda a examinar si verdaderamente estamos viviendo una fe en Cristo genuina. Tú estás viviendo en Cristo genuinamente, hermano. Tu relación con Dios es verdadera, hermano. Tú tienes esa comunión con el Señor. Él es tu amigo fiel. Jesús es tu amigo fiel. ¿O solo somos personas que venimos y practicamos una religión, pero tenemos un corazón alejado del Señor? Como dije al principio, va a ser útil para que nos arrepintamos si fuera el caso de cuando hubiéramos alejados del Señor. ¿Cuál sería esa primera enseñanza que Dios nos da? O la segunda, porque ya vimos la primera en el primer sermón. La segunda enseñanza que Dios nos da por este pasaje es que un religioso hipócrita no va a tener excusa el día del juicio final, hermanos. Escuche bien. Escuche bien. Dice el texto bíblico, versículo 26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Escuche. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley? ¡Wow! Bueno, ya le acaba de decir Pablo, o Dios por medio de Pablo a estos israelitas, ya les acaba de decir en el versículo 25, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión, no vale de nada. Pero ahora les está planteando un escenario que habría impactado profundamente sus oídos, los oyentes judíos sobre todo. Si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Para los judíos, hermanos amados, la circuncisión, como les decía, es el sello del pacto de Dios con su pueblo. Usted en Génesis capítulo 17, versos del 10 al 14, va a encontrar esta información. La idea de que un incircunciso, o sea, es decir, un gentil, alguien que no tenía esa marca, la idea de que esta persona pudiera guardar la ley y que pudiera llegar a ser considerado como un circuncidado, era una idea revolucionaria para aquel tiempo. Era algo desafiante para la visión tradicional que tenían aquellos israelitas nacionales. Entonces Dios está desafiando el pensamiento de estos religiosos. Está mostrándole que su gracia no estaba reservada únicamente para Israel como nación, sino que su gracia se extendía más allá, incluso a aquellos que no eran circuncidados, pero que vinan a Él en obediencia, en fe. Pablo, sin embargo, subraya entonces que la gracia divina es una gracia amplia, y gracias a Dios por su gracia, hermanos.
Porque si la gracia de Dios no fuera amplia, usted y yo no fuéramos alcanzados. Es una gracia que trasciende toda barrera étnica, o sea, de raza. No, se salva el judío, se salva el gentil, se salva el blanco, el negro, el chino y todo aquel que arrepentido viene en fe a Jesucristo. Y trasciende toda la barrera religiosa. Y no podemos caer en ese orgullo religioso, el orgullo religioso nacional de los israelitas. A veces se ve en el orgullo religioso denominacional que tienen algunos creyentes. Si no es reformado no es salvo. Si no es bautista no es salvo. O si no es pentecostal no es salvo. No podemos caer en esas exclusiones, ¿verdad? Ni podemos empezar a mirar, hermanos, con desprecio y con un espíritu condenatorio a aquellas personas que no pertenecen a nuestra denominación. Dios nos ha mandado a tener un amor compasivo por todos aquellos, y los que están en el error, nosotros debemos, hermanos, acercarnos a ellos y compartirles el Evangelio. No compartir el Evangelio porque una persona sea testigo de Jehová, sea católica. Hermano, eso es una muestra de egoísmo y de un religioso, de ser un religioso frío que no se sujeta a la voluntad del Señor. Esa idea legalista que tenían los judíos sigue presentándose hoy en día. Hermanos amados, esa misma actitud legalista puede encontrarse hoy en nuestras iglesias y debemos estar atentos. Hay quienes piensan que la fe cristiana está reservada solamente para una élite de personas privilegiadas, menospreciando a los nuevos creyentes que, aunque humildes y menos instruidos, muestran un corazón genuino delante de Dios. ¿Y cuántas gentes llegan a veces a las iglesias? Yo recuerdo que en una ocasión una mujer prostituta venía de la calle y se quería suicidar, y pasó y vio un letrero que decía: este es el camino a la vida eterna, un letrero que ofrecía vida y que ofrecía paz, y ella dijo: una iglesia, voy a entrar, yo necesito una palabra, yo me quiero suicidar. Ya he perdido todo valor. Y entró allí y los diáconos corrieron enseguida a la puerta porque ella venía vestida como prostituta. Y le dijeron: lo sentimos, pero usted no puede entrar aquí con esa ropa. Esa faldita corta, ese escote, usted puede estar aquí. Esa mujer dio la vuelta y se lanzó en un puente. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y usted dice: bueno, pero eso es un extremismo, hermanos amados. A veces nosotros aquí estamos tan orgullosos de nuestro puesto en la iglesia, de nuestro lugar en la banca. Y viene gente que no conocemos. ¿Cuántos amigos tenemos aquí en esta mañana? Tenemos varios. ¿A cuántos le estrechamos la mano? ¿A cuántos abrazamos? ¿A cuántos los hacemos sentir que esta es la casa de Dios, la familia de Cristo, y que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones en abundancia para ellos también? Entonces ellos entran y como entran se van. Y vuelven el otro domingo y dicen: ¿cuándo será el día que me van a dar un abrazo aquí? ¿Cuándo van a ser el día que van a notar que yo estoy aquí? Yo recuerdo, hermano, que de ser cristiano, yo fui muchas veces a la iglesia. Iba a una iglesia, no voy a decir la denominación, pero no. Y yo me sentaba en la banca de atrás. Y veía gente, se saludaba y todo eso, y yo estaba ahí. Y así como me sentaba, me paraba, me iba. Y nadie notaba que yo estaba ahí. Que Dios nos libre, hermano, un espíritu así. Que Dios nos libre. Otros creen que ser cristiano es un derecho heredado por tener padres creyentes. Que creen que su bondad, o sea, que su bendición de Dios viene por herencia familiar. Dicen: no, pero yo soy hijo del pastor. Yo soy hijo del pastor, y como soy hijo del pastor, la bendición me agarra a mí. No, si mis hijos no se arrepienten de sus pecados, si mis hijos no confían en Dios, si mis hijos no oran, si mis hijos no leen la Biblia, si mis hijos no se acercan al Señor, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Eso no les garantiza nada. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, creer que la gracia de Dios es un derecho heredado porque tenemos familiares cristianos, porque nuestros papás son cristianos. Muchos hijos de creyentes asisten a la iglesia, hermano, como si no fuesen verdaderos creyentes, mientras sus corazones permanecen lejos de Dios. ¡Qué terrible! Y nosotros como creyentes a veces no nos damos cuenta, pero nuestros hijos están viniendo a la iglesia obligados. Están viniendo porque no les queda más remedio.
Y están mostrando una religión que no es verdadera, porque ellos no adoran, porque ellos no sienten pasión por Dios, porque ellos no conocen la Escritura, y nosotros estamos tranquilos porque ellos están viniendo a la iglesia. Y con tal que vengan a la iglesia es suficiente. Es verdad, yo no puedo cambiar a mis hijos, porque eso solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede salvar a mis hijos, pero yo puedo tener un rol participativo y ser instrumento de Dios para que ellos lleguen. Yo no puedo depender, hermanos, de un pastor o de otra persona. No, yo soy el primer pastor en mi casa. ¿O debo serlo? Bueno, qué silencio. No crean. No es fácil para mí predicar eso. No es fácil. Me exhorta. Confiamos, y hablábamos hace poco de humillarnos en la poderosa mano de Dios. Y vemos a nuestros hijos y confiamos en la gracia de Dios, confiamos en su dominio soberano, pero eso no nos puede llevar a la negligencia, y creo que como padres muchas veces fallamos en eso. Creemos que nuestros hijos son cristianos porque vienen. ¿Y saben hasta dónde? ¿Saben hasta cuánto dura la espiritualidad de ellos? Hasta que empiezan la universidad. Ya cuando empiezan la universidad, ojo que te vieron partir, no te volvieron a volver. Estoy diciendo los que no están verdaderamente en Cristo. Porque tenemos muchos jóvenes aquí, hermanos, que han ido a estudiar y siguen estando aquí. Allá tengo a mi hermana, ¿cómo se llama? ¿La hija de Alex? ¿Qué? La hija de Alex. Dayana, perdón, que se me fue tu nombre de pronto. Y hermano, esto puedo poner un ejemplo. Yo sé que hay muchos jóvenes acá que pudiera citar. Está bien, pero ellos no se olvidan de su Dios. ¿Por qué? Porque es pastor. O porque es la iglesia reformada. No, porque tienen una relación personal con Cristo. Entonces, como padres, nosotros debemos, hermanos, ser instrumentos de Dios y estar atentos, porque muchas veces nuestros hijos están en la iglesia, pero sus corazones no están aquí. Y ellos están aquí oyendo el sermón del pastor, pero en la mente de ellos, ¿saben qué está? Facebook, Netflix, la película. No, si yo iba a la iglesia porque mi papá... ¿Cuántos niños traemos a la escuela dominical? ¿Cuántos niños reciben ahí y buenas, bonitas enseñanzas, hermano? ¿Y ya tú cuando crecen? Bueno, pastor, pero eso está en la voluntad del Señor, es Dios que sí, hermano. Pero debemos asegurarnos de que nuestros hijos y nuestros niños en la iglesia están siendo expuestos al Evangelio, a la palabra del Señor, porque solo la palabra de Dios puede transformarlo. A veces en las iglesias cometemos el error de entretener niños y lo que le contamos son historias fantásticas y moralistas de David, de Jonás, de la ballena, y ellos están encantados con esos héroes, pero el héroe que tienen que conocer los niños y los adultos y los ancianos es Jesucristo. Lo que hizo Cristo y la condición en que estamos nosotros, que nos hace depender de ese evangelio para librarnos de la ira eterna. Eso tienen que oírlo los niños, que tengan una conciencia clara del evangelio, porque el religioso necesita el evangelio. No criemos hijos religiosos, no criemos niños religiosos, no formemos creyentes religiosos. Pablo nos advierte que en el día del juicio, mire qué tremendo, Pablo les está diciendo a estos creyentes, en el día del juicio, un gentil que haya buscado sinceramente obedecer a Dios, aunque no haya sido circuncidado, será un juez que te condenará en aquel momento, a pesar de que tú conocías la ley, a pesar de que tú sabías las ordenanzas, pero no las obedecías. Y ojo, hermanos, es importante aclarar que Pablo no está sugiriendo que alguien pueda justificarse ante Dios cumpliendo la ley por sí mismo. No está diciendo Pablo aquí, no, el gentil se va a justificar porque fue obediente, no, porque eso estaría en contra de la enseñanza de Pablo y de la enseñanza de toda la Escritura. Sabemos que la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios capítulo 2, verso 8. Y además de eso, la Biblia dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lo que Pablo está diciendo aquí entonces, hermanos, es que si un gentil responde a Dios con un corazón dispuesto a obedecer su ley,
Dios definitivamente va a proveer los medios para que esa persona conozca a Cristo y se salve. Si un gentil que no ha sido circuncidado pudiera cumplir la ley, entonces esto es como una hipótesis. Pablo está dando un hecho hipotético. Si un gentil, con todo lo gentil que es y todo lo desconocedor y lo ignorante que es de la ley, pudiera llegar a cumplir la ley, él sería considerado un circuncidado y tuviera el favor de Dios antes que todos ustedes. Dios, hermanos, tardará a un gentil que cree con el mismo favor que a un judío que ha sido circuncidado y que también cree en él. No hay ascensión de persona. Dios va a tratar a un creyente que conoce la palabra con el mismo favor que uno que acaba de llegar esta mañana hoy y se arrepiente aquí y viene a los pies de Jesucristo, aunque nunca haya abierto una Biblia en su vida. ¿Cómo va a ser? No, si yo tengo 3 seminarios y 4 títulos ahí colgados. Tú puedes tener lo que tú quieras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero la gracia de Dios es tan grande que alcanza, y lo que busca Dios, hermano, no es lo externo, porque Dios mira el corazón. Dios lo que busca es un corazón humillado que confíe y permanezca en Cristo. Ahora, la pregunta que yo te hago en esa mañana, querido hermano, ¿estás viviendo una fe genuina que se refleja en tu obediencia a Dios o simplemente estás cumpliendo con los rituales religiosos de esta iglesia sin una verdadera transformación en tu interior? Tú puedes esta mañana decir, verdaderamente yo siento que mi vida ha sido cambiada, ha sido transformada, porque antes yo era así, y ahora en mi corazón hay amor por Dios, por su palabra. Yo estoy viendo que el impulso de Dios me lleva a orar, me lleva a meditar la palabra, a amar a mis hermanos, a perdonar, a obedecer a Dios. ¿Puede usted esta mañana estar diciendo, yo vivo una relación verdadera con Cristo? Hermanos, imagínense 2 personas entrando en una iglesia. 2 personas. Una ha sido fiel durante muchos años. Se sabe todos los himnos. Se sabe 300 himnos de memoria, con las notas y el pie de página y todo. Se conoce media Biblia de memoria. El Salmo 19 te lo recita completo, todos sus versículos. Conoce Biblia, que es tremendo. La otra es un nuevo creyente que apenas comienza a entender lo que significa seguir a Cristo. Lleva ni 3 meses en la iglesia, no conoce casi nada. Sin embargo, el primero ha dejado que la religiosidad se convierta en una rutina en su vida. Y eso, caramba, pasa más de lo que debería pasar. Hay muchos creyentes que al pasar de los años se vuelven complacientes, se vuelven indiferentes, se vuelven, complacientes consigo mismos. Entonces, pensemos en esta persona que ha perdido, que su religiosidad ha llevado a que se convierta en una rutina. La religiosidad ahora él ya viene a la iglesia porque tiene que venir a la iglesia. Él viene a la iglesia porque ya es costumbre. Su corazón se empieza a alejar de Dios, mientras que el nuevo creyente, lleno de gratitud y de humildad, busca obedecer a Dios con todo su ser. ¿Se acuerdan cuál era la queja de Dios hacia la iglesia de Éfeso por medio del mensaje que le da en los 7 mensajes de Cristo a las iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis? ¿Cuál era el mensaje que Dios le daba a esta iglesia? Sí, ellos eran muy celosos de la doctrina. Ellos no permitían que nadie viniera a enseñar falsa doctrina. Ellos eran muy celosos, eran muy religiosos. Ellos practicaban la religión, ellos hacían actividad y tenían mucha dinamismo dentro de la iglesia. Pero una cosa tenía Dios contra ellos. ¿Cuál era? Que habían perdido su primer amor. ¿Y qué cosa es el primer amor? Dios. Es que Dios es el primer amor. Y, no, pastor, pero es que eso nos pasa a todos. Al principio tenemos el primer amor y el deseo de servir. No, hermano, eso no es el primer amor. Lo que significa eso es que Dios es el primero en tu vida. Ese es el primer amor, tu primer amor, el amor principal, el amor que gobierna todas las áreas de tu vida. Dios ha dejado de ser el primero en tu vida. Eso es lo que pasa. ¿Y qué le dijo el Señor? Arrepiente. Porque si no te arrepientes, vendré sobre ti y quitaré tu candelero. No estoy diciendo que un cristiano verdadero va a perderse, hermano.
Un cristiano verdadero hoy, si su corazón se inclina a la religiosidad, está oyendo el mensaje de Dios en esta mañana y está recibiendo convicción, está diciendo: Señor, gracias por advertirme, no veo la hora en que se calle el pastor para salir para afuera a practicar una relación verdadera y genuina contigo. Y yo voy a decir, hace muchos años yo iba a una iglesia de San Pedro Sula, por cierto, una iglesia de Asamblea de Dios, pentecostal, pero una iglesia de sana doctrina. Y cada vez que el pastor predicaba, yo recibía aquella convicción tan fuerte, y el Señor por la palabra me humillaba, y el pecado mío me lo mostraba. Eso es lo que pasa cuando se predica la palabra. La palabra nos confronta, y el pecado que hay en nosotros lo saca a la luz. Y ahí estaba yo. Pero yo no estaba lleno de ira, no estaba arrepentido. Si el Señor tiene razón. Señor, yo no estaba diciendo: tiene razón el predicador. Yo decía: Señor, tú tienes razón. Tienes razón. Y Señor, perdóname. Y ahora cuando salga de aquí, es ese deseo a hacer la voluntad de Dios. Eso nunca puede dejar de ser. Como cristiano te tienes que mantener amando a Dios todos los días de tu vida. En el día del juicio, Dios no va a mirar a quién estuvo más tiempo en la iglesia o quién sabía más versículos bíblicos, sino quién vivió su fe con sinceridad y con obediencia. Como Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios nos libre de que algún día el Señor pueda decir algo así de nosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted se imagina lo que es venir a cantar un domingo en el día del Señor y exaltar al Dios de los cielos, hermanos, del diente al labio? Cuando en nuestro corazón vivimos plenamente apartados del Señor. Hermanos, Isaías 1, 11 al 17, Dios rechaza los sacrificios vacíos de Israel porque no reflejan un corazón obediente y justo. Quiero decir, en este pasaje Dios muestra su rechazo al sacrificio. Ya estoy hastiado de esos sacrificios, de una nueva, todo eso me es abominación. Yo no quiero eso. Dios quiere un corazón arrepentido, un corazón humillado de su pueblo. El sábado comenzamos a orar a las 5 de la mañana, hermanos, y vino un grupo bueno de esta iglesia. Pero qué lindo fuera que el sábado próximo todos los que están aquí estuvieran a las 5 de la mañana buscando el rostro del Señor. Sé que algunos no pueden, pero es que se puede. Pastor, que fue difícil. Difícil fue cargar una cruz al Calvario. Difícil fue tomar el pecado tuyo y el mío, hermano, y ponerlo sobre sí, a un santo, a alguien que nunca vio pecado. Eso fue difícil. Difícil fue recibir toda aquella contradicción de pecadores sobre sí. Difícil es ver a tu propio pueblo escupirte la cara, negarte y condenarte a muerte. Difícil es morir en una cruz, hermano. Eso es difícil. ¿Cómo va a ser difícil levantarse a las 5 de la mañana para darle un poco de nuestro tiempo a aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Por qué si Él lo dio todo, nosotros le damos esas migajas de nuestra vida? Es que yo no soy religioso. Considera que le estás dando tú al Señor. Esta iglesia está pasando en estos momentos por una situación de escasez de liderazgo de hombres y de mujeres que sirvan. Sin embargo, tenemos cultos llenos. ¿Qué pasa? ¿No será acaso que estamos de alguna manera viviendo una religiosidad vacía? Háblame, Señor. Primera de Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mira lo que dice el Señor. En 1 Samuel 15, 22, mejor es el obedecer que los sacrificios, les prestar atención que la grosura de los carneros. La clave, hermano, está en una obediencia interna. Hermanos, la clave está en la transformación de un corazón por medio de la obra del Espíritu. Eso solo sucede cuando tú arrepentido vienes y confías en Cristo como tu Salvador. Solo así podemos recibir ese poder para vivir una vida genuina con Cristo. Si tú estás aquí esta mañana y vienes domingo tras domingo, pero no vienes a Cristo arrepentido, jamás vivirás una verdadera relación con Él. Te vas a acostumbrar a los rituales externos y un día te vas a meter ahí en un seminario, vas a recibir un discipulado, te vas a bautizar y con el tiempo vas a estar en un ministerio,
Pero si no has venido en Cristo, en arrepentimiento y en fe, todo eso no sirve de nada. Si una persona está viviendo una religión fría y vacía, alejada de Cristo, hermano, va a haber un día terrible. Aquí está hablando de juicio venidero. Va a haber un día en que todos los seres humanos se van a presentar delante de Dios y van a dar cuentas de sí. Jesucristo dijo en aquel día, refiriéndose al día del juicio final, muchos vendrán y me dirán: Señor, ¿de verdad que me vas a mandar al infierno? Señor, pero si tu nombre yo eché fuera de nombre. En tu nombre yo hice milagros. En tu nombre, pues todo eso no sirve de nada si no tienes un corazón genuino. La palabra del Señor dice que en aquel día le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Hermano, visualiza ese evento futuro. Y yo quiero que tú y yo y todos mis hijos y toda la familia Siercho ese día no estemos en ese grupo. Estemos allí donde están los genuinos, los verdaderos, y estemos escuchando la voz dulce de un Dios complacido con sus hijos, diciéndole: bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo del Señor. Eso es lo que quiero, ver con gozo que todos mis hermanos de Siercho y toda mi familia estamos ese día gozándonos en las bodas del Cordero y disfrutando de una eternidad de gloria, donde no habrá sufrimiento, ni lágrima, ni dolor, sino que Dios será nuestro Dios y enjugará todas nuestras lágrimas y lo llenará todo en todo, y no habrá en nuestros corazones ni dolor, ni resentimiento, ni angustia, ni ninguna decepción. Wow, pero habrá un grupo allá que vivieron con convicción de que eran creyentes. Esa gente estaba convencidos, porque acuérdense que vinieron y dijeron: Señor, pero ¿cómo es esto? Ellos en su propia percepción se creían salvos. ¿Y qué era lo que estaba fallando entonces? Que aquellas personas confiaban en lo externo, confiaban en su circuncisión, confiaban en su bautismo, confiaron en un acto externo porque un día se pararon y vinieron y yo recibo a Cristo. Su confianza estaba en esa, no estaba en el lugar idóneo. ¿Y dónde debemos poner nuestra confianza, hermano? Cristo, solamente en Cristo. Yo no confío en mí. Si la salvación depende de mí, estoy perdido. Yo no confío en mí, yo soy malo. Yo no confío en mi salud, porque la puedo perder. Yo no confío en mi dinero, yo no confío en mi puesto. Yo no confío en ser el pastor de esta iglesia. Ustedes creen que porque soy el pastor tengo la garantía del favor de Dios y voy al cielo. No, hermano, no es por ser pastor. Es porque Dios en su gracia un día me llamó como un llamado irresistible y me trajo con cuerdas de amor a Él, transformó mi corazón pecaminoso, un corazón nuevo, y me hizo nacer del agua y del Espíritu, y me dio fe para creer, y arrepentido me mostré a los pies de Cristo, y lo digo con humildad, no con orgullo, porque algunos dicen: es que yo me arrepentí, yo soy el bárbaro. No, yo me arrepentí porque Él me dio gracia, Él me dio fe para arrepentirme, Él me dio el don del arrepentimiento, y Él ha sido todo para mí, Él hizo todo posible, la salvación es de Jehová, Él me salvó, Él me rescató, y por eso mi confianza está en el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el final. Mi confianza no está en que pertenezco a la iglesia reformada. Mi confianza no está en que voy a una iglesia y soy miembro de una iglesia local. Mi confianza no está en mi bautismo. Mi confianza está en Cristo, hermano. Y eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Hermano, que tu confianza esté en Jesucristo y ninguna obra externa, solo en Cristo. Y el religioso que confía en su religión necesita venir a Jesús, necesita arrepentirse, necesita el Evangelio. Eso es lo que Pablo le dijo a los creyentes de aquella época, y eso es lo que por extensión nos dice hoy. Hermano, si alguien en este momento todavía no ha venido a Cristo, hoy es el día. Ven arrepentido al Señor y entrégate a Él, confía en Él, para que Dios perdone tus pecados
y el poder del Espíritu Santo venga sobre ti y puedas vivir la vida verdaderamente que a Dios le agrada, una vida de comunión, que no es posible vivir con Dios si no es a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No es por medio de una religión que vas a tener una relación con Dios, es por medio de Cristo que vas a tener una relación con Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana que todavía no tiene una relación con Cristo? Que no ha confesado a Cristo como su Salvador. Yo te invito esta mañana, ven hoy, ven por favor, no te vayas de aquí enemistado con Cristo, ven hoy al Señor en fe y en arrepentimiento. Y a ti, mi hermano, a ti que llevas años sentado en esta iglesia o viniendo a esta iglesia, que esta palabra ha sido un espejo para mirar tu alma. Que esta palabra haya sido una radiografía a tu corazón como lo está haciendo para mí. Estás viviendo una verdadera relación con Cristo. Yo espero que en la gracia del Señor así sea. Y si no es así, hoy, arrepentido, venga al Señor y confía en Él. Y solamente en Él, para que puedas entonces vivir una fe auténtica, agradable al Señor, y te puedas librar del juicio